La fe que celebramos tiene el propósito fundamental de encauzar la importancia y sobre todo el conocimiento profundo de la liturgia durante la celebración eucarística. Síguenos vía internet Radio San Juan Diego, Facebook, página Diócesis de Cuautitlán, todos los lunes 10 a.m. Comenzamos. Dichosos los que viven en tu casa, Señor. Salmo 84. Hermanos, la paz de Cristo Salvador reine en sus hogares. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Demos también la bienvenida a María Santísima diciendo: Reina del cielo, Virgen Santísima, gracia plena, Madre del verdadero Dios por quien se vive, Madre nuestra, Madre llena de vida, llena de esperanza, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Ven Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos todos, hermanos, a esta catequesis sobre el perdón y la reconciliación. Soy Carolina Fuentes Ayala, a nombre de todas las personas que elaboran, que hacen posible estas transmisiones. Les enviamos fraternal abrazo y agradecemos verdaderamente gracias por su sintonía. Estamos transmitiendo en vivo vía internet desde la cabina de la Radio San Juan Diego, aquí en la Catedral de San Buenaventura, a través de Facebook, página Diócesis de Cuautitlán. El tema de hoy, la importancia del perdón y la reconciliación. Pues bien, estamos todos aquí reunidos para explorar juntos precisamente la importancia de perdonar y buscar la reconciliación en nuestras vidas. Hoy veremos y exploraremos sobre la definición del perdón. ¿Qué significa verdaderamente perdonar? Incluyendo las dimensiones emocionales, mentales y espirituales del perdón. La importancia del perdón y consecuencias del no perdonar. Esto tanto a nivel personal como en las relaciones interpersonales y comunitarias, así también como los beneficios del perdón. También te hablaré sobre los obstáculos de perdonar. Pues bien, te invito a que te animes a participar. Recuerden, hermanos, que ustedes abren el diálogo aquí en la fe que celebramos. Anímense a participar enviando la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué te impide a ti perdonar? ¿Sabes qué es el perdón? ¿Qué te imposibilita a ti perdonar? ¿Tienes algún testimonio o incluso tú personalmente has vivido esa experiencia de perdonar? ¿Saber perdonar, saber pedir perdón? Ayúdanos a compartir dando respuesta a esta pregunta. ¿Te ha sido fácil perdonar? Ojalá te animes a compartir tu testimonio, tu respuesta, ahí a través del chat, ahí en los comentarios. Envíanos tu respuesta que
pues será de gran ayuda para muchos. Pues bien, hermanos, a lo largo de esta sesión también reflexionaremos sobre cómo el perdón y la reconciliación pueden transformar nuestras vidas, pueden transformar nuestras comunidades. Pues espero se sientan inspirados a abrir sus corazones a la posibilidad del perdón y la reconciliación. Que así sea, hermanos. Fíjense, el perdón es un tanto un proceso, una decisión, y puede ser tanto intrapersonal como interpersonal. Es un concepto complejo y enigmático, difícil quizá de explicar, porque puede aplicarse de diferentes maneras a diferentes situaciones. No todo el mundo pues lo va a experimentar de la misma manera. Para algunos pues pueda resultar en eliminar un daño personal que hace la vida mucho más fácil. Para otros pueda significar una reconciliación con un enemigo y poder volver a vivir uno al lado del otro. El perdón, entonces, es una decisión voluntaria y consciente que nos libera de esos sentimientos y pensamientos negativos, como el rencor, el resentimiento, el enojo, el dolor. Como actitud también implica estar dispuesto a aceptar la responsabilidad de las propias percepciones, comprendiendo que son opciones, no hechos objetivos. Ahora, la Biblia nos dice que perdonar consiste en perdonar o disculpar a alguien de la culpa por una ofensa o delito. Perdonar es mostrar clemencia y misericordia a quienes nos han ofendido o nos han causado algún mal. Las escrituras pues se refieren al perdón de dos formas. Primero, el Señor nos manda a arrepentirnos de nuestros pecados y procurar su perdón. También nos manda a perdonar a los que nos ofenden o nos hagan algún daño. Entonces, el perdón nos brinda la oportunidad de sanar esas heridas pasadas, promover la paz interior, fortalecer nuestras relaciones con los demás. Esto puede requerir entonces renunciar a algo que era importante para usted, como renunciar a su indignación moral, su deseo de represalias, a su apego a siempre tener la razón. Perdonar no significa olvidar o justificar el daño que te hicieron, ni reconciliarte con la persona que te causó daño. Pero el perdonar, fíjense, trae un tipo de paz interior que te permite enfocarte en ti mismo y así te ayuda a continuar con tu vida. Ahora, ¿qué es perdonar verdaderamente? Según la palabra de Dios, pues consiste en perdonar o disculpar a alguien de la culpa por una ofensa o delito. El Evangelio de Mateo capítulo 6, verso 14 al 15 nos dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El Señor, hermanos, nos manda a perdonar a los demás a fin de que sean perdonados nuestros pecados y seamos bendecidos así con gozo y paz. Entonces, ¿acaso significa que debo perdonar aun cuando mi enemigo permanezca frío e indiferente y malintencionado? Qué fuerte esto. Pero ¿qué creen? Que no hay duda alguna. Un error común, fíjense, es el concepto de que el ofensor debe disculparse y humillarse hasta el polvo.
antes de que se requiera otorgar el perdón. Ciertamente, el que causa el agravio debe de hacer su ajuste en forma completa. Pero cuanto al ofendido, éste debe entonces perdonar al ofensor a pesar de la actitud del otro. Hay ocasiones en que los hombres derivan satisfactoriamente, pues verla a la otra persona de rodillas y revolcándose en el polvo. Pero esa no es la manera según el Evangelio. No es así, porque muchas veces queremos y decimos, bueno, que venga y que se hinque, y hasta que no pase cosas horribles, feas, y venga y me pida perdón, entonces yo lo perdonaré. Pues no es así, hermanos. Esa no es la manera según el Evangelio. ¿Por qué? Porque para ser perdonados debemos perdonar. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. Mateo capítulo 6, verso 14 al 15. Ya que el perdón entonces es un requisito absoluto para lograr la vida eterna. Qué difícil hacerlo, qué difícil perdonar, llevarlo a cabo. ¿Qué opinas tú? ¿Te cuesta mucho perdonar? ¿Te cuesta mucho pedir perdón? Y sí, realmente es difícil. El Señor nunca nos prometió un camino fácil, ni normas ni principios rebajados. El precio es elevado, hermanos, pero lo que se obtiene a cambio vale la pena. El Señor mismo otorgó el perdón a sus verdugos. Cristo sufrió suertes de oprobios y sufrimientos, abofeteado, escupido, tratado como rey de burla, paseado por las calles como loco. Por orden de Pilato, fue azotado y coronado de espinas. Pilato lo condenó a morir, no por creerlo culpable, sino por miedo al pueblo. Cristo soportó todo sin reproche, que lo abofetearan y lo azotaran. Sufrió toda indignidad y, sin embargo, no dejó escapar una palabra de condenación. Siempre puso él la otra mejilla. Cristo, muriendo en la cruz, en medio de ese sufrimiento, un sufrimiento extremo en el momento que Cristo estaba en la cruz, en medio de esa experiencia humana tan desagradable, ¿qué dice? Él hace un esfuerzo tremendo, toma aire. ¿Y qué dice? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, hermanos, debemos saber verdaderamente qué significa perdonar. Porque cuando perdonamos a los demás, nos queda claro que debe de ser de una manera sincera y completa. Cuando hablamos del pecado y la reconciliación, es importante pensar en la naturaleza del pecado y esto cómo va a afectar nuestras relaciones, tanto con nosotros mismos como con los demás. Entonces, cuando verdaderamente nosotros perdonamos, estamos liberando sentimientos que nos han lastimado. Y esto implica reconocer y procesar así nuestras emociones, cambiando entonces así nuestra mentalidad hacia la comprensión, hacia la empatía y permitiendo un crecimiento espiritual hacia la paz, hacia nuestra paz interior. El perdón no borra la experiencia dolorosa, pero sí nos libera de su carga emocional, mental, espiritual, permitiéndonos así seguir adelante de manera más saludable y sobre todo estando en paz con nosotros mismos y por lo tanto con los demás.
Muchas personas cuando tienen que actuar una reconciliación con otras personas, dicen esta palabra muy conocida: perdono, pero no olvido. Perdonan y no olvidan. ¿Qué pasa? Entonces continúan abrigando rencor, continúan sospechando de la otra parte, continúan dudando principalmente de esa sinceridad del otro. Eso, hermanos, es un pecado, porque cuando se ha efectuado una reconciliación y se declara que ha habido arrepentimiento, cada cual debe de perdonar, debe de olvidar, reconstruir inmediatamente los cercos que se hayan derribado y restaurar la compatibilidad interior. Restaurar ese daño que se hizo anteriormente. Cuando no hay un perdón de corazón, entonces antes se tiene la experiencia, pues se dice, ¿verdad?, que eso es hipocresía, engaño, es fingimiento. Por eso, como se indica en la oración modelo de Cristo, debe de ser un acto de corazón, un perdón, un perdonar verdaderamente a quien te ha ofendido. Y esto nos traerá una depuración de la mente, del cuerpo de cada persona. Yo les invito a reflexionar, a profundizar en las citas bíblicas de Mateo, capítulo 6, verso 12 y capítulo 14 y 15. Hay que meditar, hay que adentrarnos en estos evangelios que nos hablan del perdón. Porque nosotros, creyendo que aún perdonamos, pero todavía seguimos alimentando ese rencor, reteniendo ese enojo, ese odio, y eso no es perdonar. Perdono, pero no olvido. Entonces, ¿qué es? Estamos fingiendo, es una hipocresía, y Dios no quiere eso. Por lo tanto, perdonar significa olvidar. Depuración de los sentimientos, depuración de los pensamientos y de los rencores. Las simples palabras para nada sirven. Te perdono, pero ¿qué hay detrás de ello? Si una persona, siendo mala, hace una ofrenda, lo hará pues de mala gana, lo hace exteriormente, lo presenta, pero en su interior está llena de rencor, de que no perdona. Por lo tanto, se le tiene esta ofrenda malo ante Dios. ¿Sí? No son aceptables esas ofrendas. ¿Por qué? Porque Dios nos invita al perdón y así presentar nuestra ofrenda. Primero debemos perdonar al prójimo para poder presentar nuestra ofrenda ante Dios. Debemos entonces dejar el juicio, debemos de ser justos, debemos dejar ese juicio en manos de Dios. Y para estar en lo justo, pues debemos de perdonar, de saber qué significa el perdón. Y hay que hacerlo entonces sin tomar en consideración, fíjense, si nuestro antagonista se arrepintió o no, ni cuán sincera sea su transformación, ni tampoco si nos pide perdón o no. Si vino y pidió perdón, entonces lo perdono. Pero si ni se acercó ni nada, ¿cómo lo voy a perdonar? No, debemos de perdonar sin fijarnos en ello. Debemos seguir ese ejemplo y hacer ser a semejanza de nuestro divino Maestro. Contemplar a Cristo. ¿Cuánto no le hicieron sus verdugos? ¿Cuánto no soportó Él? Y Él, sin embargo, perdonó. Nunca miró, nunca dijo: a este lo perdono porque hizo menos, a este más. No, Él perdonó. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Entonces, ahora,
Sin embargo, muchas veces no estamos dispuestos a dejar el asunto en manos del Señor. ¿Por qué? Queremos nosotros tomar el juicio en nuestras manos, porque tememos, ¿verdad?, que el Señor sea demasiado misericordioso, que sea pues menos severo de lo que el caso merece. A lo mejor no vamos a ver a nuestro ofensor sufriendo, llorando, y no nos vamos a sentir satisfechos con eso. No queremos que sufra. Pues no queremos confiar en el Señor, no dejamos el juicio en manos del Señor, ya que muchas veces no se quiere tampoco o no se puede perdonar a las personas. Se vive con ese rencor mutuamente. Ahora, si no, se desquitan, se empiezan a almacenar en su interior, ¿verdad? Esa manera, esa forma de acosar hasta el extremo al ofensor. Castigarlo. Ahora sí, decimos, ahora sí me la paga y no descanso hasta que me desquito, porque yo perdono pero no olvido. Y entonces empezamos a tomar esos asuntos por nuestra cuenta, por nuestras propias manos, y queremos castigarlo según nosotros debidamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues no vamos a vivir en paz hasta que logre pues pagar sus ofensas. Y muchas personas así, ¿verdad? No, porque yo tengo razón, porque ahora me la paga, porque me hizo y nunca se vino a disculpar, no me ha venido a pedir perdón, no se ha hincado de rodillas, y entonces nosotros queremos castigarlo. Entonces no vamos a vivir en paz hasta lograr que pague su ofensa. Incluso a veces la responsabilidad la podemos dejar en manos oficiales, siendo una responsabilidad esto enorme, la que asumen ellos y tendrán que responder por esa responsabilidad. Fíjense, el Señor no nos juzga con la misma medida con que nosotros medimos. Él no ve con severidad, Él no nos juzga, ¿verdad? Él ve nuestro interior, el por qué se hizo, qué nos llevó a ello. El Señor, su divino espíritu, que puede sondearnos en lo interior, ahora sí decimos, podremos engañar a todos menos a Dios, porque Él conoce nuestro interior. El Señor no nos juzga con la misma medida con que nosotros midamos. Si somos severos, no debemos esperar otra cosa entonces que severidad. Si somos misericordiosos con los que nos ofenden, será misericordioso con nosotros el Señor en nuestros errores. Las Escrituras nos damos cuenta que son precisas en su declaración de que se medirá al hombre con la misma medida. Y esto es importante tomarlo en cuenta. Con la medida que mides, serás medido. El juicio, aunque sea merecido, no es de tu incumbencia, no es de nuestra incumbencia, no es de la incumbencia de los miembros que ofendidos u ofendieron, sino de las autoridades correspondientes. Es el Señor quien efectuará entonces el juicio. Abandonarlo en manos del Señor. El Señor puede juzgar a los hombres por sus pensamientos, así como por lo que digan y hagan, porque Él conoce aún esas intenciones de su corazón. Pero no sucede así con el ser humano. Oímos nosotros lo que las personas dicen, vemos lo que hacen, pero no podemos discernir en sus pensamientos ni en sus intenciones. Entonces, a menudo juzgamos equivocadamente. Juzgamos lo que hacemos, lo que vemos, porque lo vemos, pero como no podemos ver lo interior, entonces, ¿verdad? Juzgamos como creemos nosotros que es lo justo. En Dios no es así. Ahora, cuando aún
parezca difícil perdonar, ¿lo podemos hacer? Claro que sí. ¿Cómo se logra? No se requiere que sea uno superior. En el Evangelio de Mateo capítulo 5, verso 48, pues nos recuerda lo siguiente. El Señor dijo: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, el Señor nos quiere a la perfección y nos quiere perfectos, porque no será Él nos juzgará, pero nosotros mismos seremos quienes nos condenemos, porque al estar en su presencia no podremos nosotros ni siquiera mirarlo a la cara, ¿verdad? Mirar su rostro. ¿Por qué? Porque aún cargamos ese rencor, ese odio. Estamos llenos de soberbia y nunca perdonamos. Entonces, eso mismo a nosotros nos impedirá ver el rostro de Cristo. Por ello, el Señor nos invita a la perfección. Ya nos dice el Evangelio de Mateo, estamos llamados a ser perfectos. Si Cristo perdonó a quienes lo ultrajaron, si Cristo perdonó a sus verdugos, a nuestro Señor le hicieron las peores ofensas que pudiéramos imaginar. Y el invitar a reflexionar en Cristo, a contemplarlo en la cruz, no es porque quieramos estar recuerde y recuerde su dolor, no, sino ver, comprender y reflexionar en cuánto no le hicieron al Señor y cuánto fue Él capaz de perdonar. Cristo perdonó a quienes lo ultrajaron, pero Él era Él era más que humano. Esto es lo que dicen muchos. Cristo perdonó, yo no voy a perdonar. Yo perdono, dice, ¿verdad? Pero no olvido. Cristo perdonó a quienes lo ultrajaron, porque Él era más que un humano. Es lo que se dice muchas veces. Sin embargo, son muchos los seres humanos a quienes les ha sido posible realizar ese acto divino de perdón. Y muchos son los testimonios de hermanos, incluso el tuyo, ojalá no lo puedas compartir. ¿Cómo has perdonado? Porque esto no es solo algo que digamos Cristo perdonó porque Él era superior, no. Nosotros estamos llamados también a la perfección y el perdón nos puede llevar a ello. A ejemplo de Jesús, pues nosotros podemos y debemos perdonar y todo esto es para nuestro propio bien. Y así entonces, pues nos limpiaremos, sanaremos nuestro corazón de esa amargura que lo llena. Hay veces nos llenamos de tanta amargura por no perdonar, que hasta con todo mundo, ahora sí como dice la frase, hasta el que no la hizo, no la paga. Porque aquel que me la hizo y no me pude desquitar, ahora con el que viene, ¿verdad? Con el que veo. Entonces, hermanos, estamos alimentando nuestro corazón, nuestro interior de amargura, de resentimiento. Por ello debemos de pensar y decir, dejaré a mi ofensor en manos del Señor. Me olvido y perdono. Porque cuando perdonamos, entonces nos liberamos del odio, de la amargura. Cuando odiamos a alguien, ese odio, fíjense, no lastima a la persona particularmente. El odio y la amargura corren por el corazón de quien no perdona. Porque la persona muchas veces que ofendió, pues ya hasta se olvidó, porque mucha gente así es su alimento de cada día, molestar y hacer imposible la vida de otros. Y lo ven como normal, ¿verdad? Ofenden y se olvidan. Pero a quien le hicieron queda con ese resentimiento y así vive. No perdona, entonces esa amargura corre por el corazón de quien no perdona. Ahora, fíjense, cuando Pedro preguntó lo siguiente, pues tal vez él se encontró con personas que lo ofendían demasiado y lo seguían ofendiendo. Por eso él pregunta, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano?
A ese hermano que peca contra mí, que me está ofendiendo, el Señor, ¿qué le responde? Le contesta el Señor: no te digo que hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. Mateo capítulo 18, versos 21 al 22. Entonces, una vez que se arrepiente uno y ha pedido perdón humildemente, la mayoría de nosotros puede ya perdonar. ¿Por qué? Porque ha vivido esa experiencia, la ha experimentado y ha perdonado. Si no hemos vivido esa experiencia, no podemos invitar a otro a perdonar. Hay que perdonar primeramente uno. La mayoría de nosotros puede ya entonces perdonar, hablar de su experiencia. Nos manda el Señor a amar a nuestros enemigos. A los amigos, pues sí, ya los amamos porque nos llevamos bien y los queremos, pero el trabajo está en perdonar al enemigo y devolver bien por mal. Está muy claro en la Escritura, para que recibamos entonces el beneficio que ello nos brinda. Es relevante, hermanos, considerar cómo la reconciliación puede traer sanación, puede traer restauración a esa relación. El perdón es importante por varias razones. Primero, porque me libera del peso emocional que viene con el resentimiento y la ira, lo que puede promover la salud mental y emocional. Además, el perdón fomenta la reconciliación, fortalece las relaciones interpersonales y promueve un sentido de paz, de armonía, tanto a nivel personal como en las comunidades más amplias, en todo momento. El perdón también es fundamental y muchas tradiciones espirituales y religiosas en todo ello, ya que se considera una virtud que promueve la compasión, la empatía y el amor incondicional. Ese amor con todos, no nada más con algunos. Con algunos me llevo bien, con otros no. ¿Por qué? Porque los odio. No, el perdón, tú perdona y hay que olvidar. La importancia del perdón entonces reduce el temor al rechazo, al engaño, al abandono. Por lo tanto, incrementa la confianza en sí mismo y así libera al individuo del rencor. El perdón limpia asuntos inconclusos y cierra episodios dolorosos, que estos episodios lo único que hacen robar energía, capacidad y afectan el rendimiento personal. A veces de tanto que se piensa en el desquite, en el odio, en el rencor, pues esto es un descargo de energía emocional. No rinde uno lo mismo. Pues bien, queridos hermanos, vamos a hacer una muy breve pausa para responder a sus mensajes siempre tan importantes y que ustedes tan amablemente nos envían. Enviamos un saludo grandísimo y un agradecimiento allá a Mexicali a nuestra hermana Silvia Villegas Sandoval. Muchísimas gracias, nos dice buenos días. Buenos días nos da Dios nuestro Señor. Claro que sí, hermanita Silvia, un abrazote hasta allá. Leti Rivero Viveros nos dice buenos días, bendecido inicio de semana en compañía de Jesús. Sarito Charito Limón nos dice, sí es difícil perdonar, sí cierto, es bien difícil, hermanos, perdonar. Nos dice que ella lo ha trabajado, pero no puede, y a veces dice ella, ya perdoné, pero en realidad no. Se viven los recuerdos y veo que en realidad no es cierto. Entonces, hermanos, en ello hay que trabajar. Bertita Alicia Ríos nos dice, bendecido inicio de semana, muy buen tema para hacer conciencia de la reconciliación. Muy cierto. Bertita, un abrazo, muchas gracias. Graciela Sánchez nos dice, buenos días, Carito. Buenos días, Graciela, Dios te bendiga. Juan Gregorio Castro, él allá de Querétaro, también nos envía saludos para todos y nos desea lo mejor. Amén, así sea. Nos envía también un corazonzote, una flor, muchísimas gracias. Nos envía también saludos
Vamos a ver si tenemos a más hermanitos que nos están acompañando. A Yola Jiménez también nos está acompañando, ella está con nosotros aquí. Felicitas Martínez, gracias Felicitas, allá en la comunidad de San Lorenzo. Juan García, Guadalupe Lupita Rojas, Eduardo Santibáñez, Luis Armando, Aurea Vázquez, Lisette Domínguez, muchísimas gracias por estar aquí al pendiente. Yolanda Jiménez nos dice, gracias por este tema, Caro, bendecido inicio de semana, saludos. Maritere PC también nos está acompañando. León Tepeyac, Poza Rica, también nos está acompañando. Leticia Jiménez, Francisca García, muchísimas gracias. Israel Huerta, un abrazo. Gracias, Francis. Israel, muchísimas gracias por acompañarnos. Mario Flores, Katy Martínez, Tomás Rojas, Maru Díaz. Gracias, hermanos, en verdad es una gran alegría que ustedes pues estén escuchando, ¿verdad? Haciendo nosotros lo posible porque lleguen de la mejor manera estas transmisiones, lo puedan entender, les ayudamos a seguirlo reflexionando, ayúdenos a evangelizar compartiendo. Esto es muy importante, lo del perdón, porque ahorita nos decía nuestra hermanita Charito, que pues a ella le afecta, le cuesta mucho el perdonar. Y a veces cree que ya perdonó, pero sigue eso, ¿verdad? Y nos pasa a todos. Ya perdonamos, pero seguimos en nuestro interior acumulando, abrigando el rencor y cómo me desquito y eso. Pero aquí nos invita la palabra de Dios que hay que perdonar, hermanos. Hay que olvidar. También, fíjense, nos acompaña Berito Wanda, Luis Armando Cruz, Aurea Vázquez, Sugey Sánchez, María Magdalena Sala Sánchez, Lem Tepeyac, Poza Rica, Mario Flores y Maru Díaz. Muchísimas gracias, hermanitos que están aquí, gracias. Ayúdenos a compartir, a conocer verdaderamente los beneficios del perdón. Es muy, muy feo vivir con ese rencor interior. No podemos nosotros seguir así, dañando nuestro interior, pues viviendo en ese odio, en esa manera de pensar que hasta que me desquite y hasta que se haga lo que yo digo. No, hermanos, hay que contemplar a Cristo, todo lo que pasó y vivió, y cómo Él no guardó ni almacenó ningún rencor. Y estamos llamados, no podamos decir, recuerden, Cristo porque pues es superior a nosotros. No, hermanos, todos estamos llamados a la perfección. También aprovecho para enviar un saludo al señor David Pérez Oseguera, Zapatería Jalisco, de allá de San Lorenzo Tetlixtlac, un hombre de gran fe, de grandes testimonios, a quien tuve la oportunidad pues de platicar con él en estos días, y él me comparte unos testimonios bellísimos, cosas que Dios ha hecho en él a través también de María Santísima. Hombres de fe, personas de fe, que es un gusto escucharlos. Y esto anima, hermanos, a seguir adelante, porque Dios va siempre con nosotros. Testimonios de fe que me compartió, que realmente él, sin quererlo, ni siquiera imaginarlo, pues él ha perdonado, a lo mejor se ha liberado de esas cosas, de daños que incluso hay personas malintencionadas, el liberarse de esas personas, vivir en paz y sobre todo disfrutar de los gozos y bendiciones que Dios le otorga. Muchísimas gracias, hermanito David Pérez Oseguera. También aprovecho para pedir por el eterno descanso de nuestro hermano Juan Francisco Juárez Arias. Él era un fiel seguidor aquí de la fe que celebramos. Estaba en el grupo, si no me equivoco, de renovación de allá de Tampico, Tamaulipas. Siempre estaba al pendiente aquí del programa, pues deseándole Dios le conceda el perdón de sus culpas y le conceda así
el gozo de la vida eterna. Descanse en paz nuestro hermanito Juan Francisco Juárez Arias. Pues bien, hermanos, trabajemos entonces en el perdón. Y quizás nos enojemos con nuestros padres, con profesores, con amigos en la calle, con algún familiar, con compañeros de comunidad, de la iglesia, a lo mejor con el obispo. Y entonces, ¿qué pasa esto? Andamos enojados con todos y nos rebajamos al anonimato, empequeñeciéndonos y acogiéndonos con el veneno de la amargura y del rencor. Vean todo esto lo que nos estamos llenando cuando no perdonamos. Mientras que el odiado, como les decía, sigue adelante con su vida. Ni se acongoja ni sufre. Él sigue adelante y ni se da cuenta del sufrimiento del que lo odia. Y esto entonces solo se hace daño uno a sí mismo. A veces nuestras expresiones son duras, nuestras respuestas son cortantes. ¿Por qué? Porque ya no confiamos en nadie. Pero el que nos dañó ya ni se acuerda. Y nosotros nos seguimos enfermando de miles de cosas. ¿Por qué? Porque no logramos perdonar. Y entonces muchas veces hasta se deja de ser activo en la iglesia, en la comunidad, ya no voy, ya no me acerco, en la familia, porque ya estamos viviendo a disgusto, con ese disgusto que hayamos tenido con alguien. Y nos alejamos para desahogar sentimientos. Pues entonces todo esto, ¿qué creen? Esto significa que nos estamos privando nosotros mismos de grandes bendiciones. Estamos desaprovechando momentos importantísimos en nuestra vida. En medio de tanto rencor y venganza tan frecuentemente expresadas en la actualidad, entonces debemos de recordar que esa apacible palabra de perdón llega en el justo momento como un bálsamo sanador. No lo olviden. No es menos entonces el efecto que surge a través del perdón, cuando perdonamos. Entonces los hombres vivirán en paz. Perdonar no es fácil, ya que a menudo el orgullo se interpone en nuestro camino y se convierte en tropiezo para nosotros, y por eso es importante y necesario que cada uno se haga entonces la pregunta. Cuando nos han dañado, cuando nos cuesta pedir perdón y estamos vuelta y vuelta en la mente, hay que hacernos esta pregunta. ¿Qué es más importante? ¿El orgullo que me está llevando al odio, a una enfermedad quizás? ¿O tener esa paz interior? Esas dos preguntas. ¿Qué es más importante? ¿El orgullo o mi paz interior? El perdón, hermanos, es el integrante milagroso que asegura la armonía y el amor en el hogar, en el barrio, en la colonia, en la parroquia, en la comunidad. Efesios capítulo 4, verso 32. Ahí San Pablo nos ha dado la manera de resolver los problemas de la vida que requieren comprensión y perdón. Hay que también reflexionar esta cita bíblica. Ahora, cuando falta, fíjense, la reconciliación y el perdón, esto engendra entonces la deslealtad. El perdón armoniza, fíjense, con el espíritu del Evangelio, con el espíritu de Cristo. Ese es el espíritu, entonces, que todos debemos de poseer. Si queremos, claro, recibir el perdón de nuestros pecados y hallarnos así sin culpa ante Dios. Pues, hermanos, resumiendo, el perdón y la reconciliación son dos aspectos fundamentales de la fe cristiana, que nos invitan a reflexionar sobre la importancia de sanar nuestras relaciones con Dios. Qué importante es esto. Perdonamos para estar limpio, de puro todo, para estar en esa relación con Dios y sobre todo también con nuestros semejantes. En un mundo marcado por el dolor, por el resentimiento, por la injusticia, el mensaje del perdón entonces nos ofrece restaurar la paz y la armonía en nuestras vidas. Hoy, hermanos, pues conocimos juntos el significado del perdón, sus desafíos y sus beneficios. ¿Y cómo podemos vivirlo plenamente?
siguiendo siempre el ejemplo de Cristo, de ese Cristo en la cruz. Hermanos, pues deseo que este momento de reflexión nos permita a todos abrir nuestros corazones a la misericordia divina y a la posibilidad de una verdadera reconciliación, un verdadero perdón con aquellas personas que nos han causado daño en nuestras vidas. Y también que podamos nosotros ofrecer ese perdón a quienes quizá también hemos dañado. Hay que perdonar y saber pedir perdón. Pues que así sea, hermanos, que la paz de Cristo reine en sus hogares, en su vida interior. Pues dichosos, hermanos, los que viven en la casa del Señor. Salmo 84. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esperamos el próximo lunes, 10 a.m. Recuerda, escucha y comparte. La fe que celebramos, un programa dedicado a las catequesis litúrgicas con temas variados. Nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros y que tengas excelente día.